Hola a todos, bienvenidos al curso online del programa infantil FONAC. Vamos a ver en esta ocasión datos sobre la población infantil con pérdida auditiva. Para ello he realizado una revisión estadística de la población infantil con pérdida auditiva o con algún tipo de alteración auditiva en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. Contemplando los estudios que habíamos realizado previamente sobre cuáles eran las necesidades audioprotésicas de la población infantil con discapacidad auditiva de 0 a 16 años, realizamos el primero de ellos en el año 2002, corroboramos en el 2012 y esperamos que próximamente, el año próximo, el año 2022, podamos ver cuál es esa correlación de datos. Voy a usar también el estudio muy reciente de FIAPA sobre la situación socioeducativa de las personas con sordera en España en aquellos ámbitos audiológicos que más nos interesan a nosotros. En cuanto al número de niños entre 0 y 18 años en este país, están situados de esta forma. En Andalucía hay unos 3.350, en Cataluña en torno a unos 3.000, en Madrid 2.655, 56, 1.989 en la Comunidad Valenciana, en Galicia 1.075 y va bajando el nivel de población, que tiene que ver mucho con la densidad de población, evidentemente. En tantos por cientos, pues Andalucía tiene un 18% de estos niños de 0 a 18 años con algún tipo de alteración auditiva, Cataluña un 16%, Madrid un 14%, Comunidad Valenciana un 11%, Galicia un 6% y va disminuyendo progresivamente, como os decía, por el ratio de población, por la densidad de población. Unos ejemplos, en Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, pues tenemos unos 2.230 niños. En Andalucía, Sevilla es el que más ratio de población con pérdida auditiva en niños, seguido de Málaga y Cádiz. En Galicia es A Coruña la que más población tiene, 448, según las cifras que nos movemos nosotros. Y la Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia, con 1.020 niños. En estos estudios que os comentaba anteriormente, en cuanto a cómo veían los padres en cuanto a sus necesidades, les pedimos que dieran un tipo de prioridad alta, media o baja sobre aquellos intereses que tenían ellos en cuanto a información o a formación, y son los servicios de audiología y audioprótesis en buena medida, también eran los sistemas de frecuencia modulada y ayudas técnicas, estimulación y rehabilitación auditiva, leer, escribir y hablar, opciones de comunicación y logopedia, entre otras. En el estudio que realizamos en el año 2002 al 2012, vemos como hay unas cifras bastante diferenciadas. En cuanto al 2002, el implante coclear estaba en torno a un 27%. En el año 2012 un implante era un 23% aproximadamente y dos implantes un 20% aproximadamente. En el año 2002 los audífonos eran un 63%, mientras que en el año 2012 eran un 42% que tenían dos audífonos y un audífono un 2,2%. En el año también 2002, las cifras que tenían ambos, un implante coclear y un audífono, era un 6,4 frente al 13,4 en el año 2012. También nos interesaba saber dónde adquirían los audífonos. Eh, las cifras son similares, el año 2002 y el 2012, una década después, en el que estaban en torno al 91% en centros de audiología y el 93% en el año 2012, frente a las ópticas, que era un 3,1% en el año 2012 y un 2% en el año 2002. También nos interesaba saber
qué opinión tenían sobre, en su día, el año 2002 y el año 2012 ha cambiado bastante en cuanto a los sistemas de frecuencia modulada, pero les preguntábamos si creían que le beneficiaba o les podría beneficiar utilizar los equipos de frecuencia modulada. El año 2002 cifraban un 24% que creían que les iba a beneficiar, frente al año 2012 que ya era un 48%. A veces en el año 2002 era un 28% y un 41 o 42% en el año 2012. Nunca lo situaban en un 17% frente a allá al año 2012 que era un 11%. En cuanto al tipo de pérdidas, no ha variado nada y creo que tampoco ha variado nada respecto al año 2018, como vamos a ver dentro de un momentito. El estudio realizado por CIAPAS se situaba en frente a un 55% las pérdidas profundas y las pérdidas severas un 28% frente a un 12,55, un 13% el año 2002. Como os decía, visto desde otra gráfica, también las sorderas profundas no han variado mucho del año 2002 al 2012, tampoco las severas y tampoco las medias, pero para que veáis una progresión en cuanto al tipo de pérdida. También le preguntamos a los padres, que fue uno de los primeros motivos para realizar este estudio, porque la opinión que nos transmitían parecía que no era excesivamente buena en cuanto al servicio profesional que les dotaba el especialista que adaptó los audífonos de sus hijos. El año 2002, la impresión que tenían, la opinión que tenían era de un 76% que era buena y el año 2012 un 79% que era buena. En todo caso, pues creo que la satisfacción o la sensación que tienen los padres y la opinión es que hemos mejorado respecto al año 2002 en una década. La inmensa mayoría, el 98%, son audífonos retroauriculares, como esperábamos que así fuera, contando también que la población encuestada pues también eran sorderas profundas o sorderas severas. Le preguntábamos también si su hijo utilizaba o utiliza emisoras de frecuencia modulada en ese momento en el colegio. Vemos como el incremento del año 2002 al año 2012, que se sitúa un 5% a un 30%, cuando pensaban que no las podría utilizar nunca, era un 70% en el año 2002 y baja un 53% en el año 2012. En el año 2012 también preguntamos sobre el tiempo que había transcurrido desde el diagnóstico de una pérdida profunda hasta la realización de un implante coclear. ¿Qué tiempo de demora? Entre los 6 meses es un 36% y se va repartiendo de una forma similar en 6 meses hasta un año o más de un año. Y en una década donde el avance tecnológico en los audífonos también es verdad que ha contribuido a una mejora y una mejor satisfacción, cuando le preguntamos a los padres qué opinión tenían concretamente de los audífonos de sus hijos y del año 2002, que estaba situado en un 78%, pasamos a un 90,5%. Y también en cuanto a información y recursos que se les dotaban por parte de los audioprotesistas o de los audioprotésicos, estaban situados entre un 31,6% que le dotaban de mucha información y muchos recursos, un 40-41% es muy poca información y muy pocos recursos, y un 28% aproximadamente que no les dotaban nada de información. Y en cuanto a qué tipo de información pensaban los padres, creen los padres que es más deficiente,
Es en el aspecto de rehabilitación, 45%, en aspectos técnicos, seguidos de los aspectos médicos y de los aspectos psicológicos de las implicaciones que puede tener una pérdida auditiva en la familia. El año 2012 ya preguntamos si su hijo utiliza emisora de frecuencia modulada en casa, para el ocio, en el coche. Las respuestas eran evidentes que tenían que ser de la forma que son. Un 93% no la utilizaban nunca. Estamos seguros que el año 2022, cuando hagamos esta evaluación de estos últimos 10 años, nos vamos a encontrar con alguna diferencia. Y ya pasamos a la situación socioeducativa de las personas con pérdida auditiva en España, que como os decía fue elaborado entre el año 2017 y 2018 y la publicación fue a finales del 2019. Las pérdidas unilaterales y bilaterales se situaban en un 95% en las pérdidas bilaterales y un 5% en las pérdidas unilaterales. La pérdida unilateral, como os digo, es un 5%, donde las pérdidas severas y medias son la mayor proporción. En las pérdidas bilaterales, simétricas es la gran mayoría, como veis también en las sorderas profundas, seguidas de las sorderas severas, medias y leve, como habíamos comentado anteriormente. En las pérdidas asimétricas es la pérdida profunda la que se sitúa en un 12%. Igualmente, en los datos que teníamos desde el año 2002, creo que el primer estudio que se realizó, en el momento de la instalación de la pérdida auditiva, figura la inmensa totalidad, seguramente que más del 80%, en pérdidas prelocutivas seguidas de las poslocutivas en un 11%. El screening auditivo que se viene realizando plenamente aproximadamente hace una década, de las últimas fueron en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Cataluña, que fueron las que más tardaron en realizar un screening auditivo universal. Vemos cómo ese incremento a través del screening auditivo ha mejorado. Un 40% se realiza antes de un año y otro 40% desde los 1 a 3 años. En los productos de apoyo a la comunicación oral, los sistemas de frecuencia modulada se sitúan en un 84%, en mayor medida entre los niños de 0 a 17 años. Son datos muy parecidos, quizá mejores de los que nos movemos dentro del programa Infantil Fona, que los situamos en torno a un 80 o 80 y algo por ciento de aquellos niños que, necesitando sistemas de frecuencia modulada, la utilizan. No de la globalidad de niños sordos, pero sí de aquellos que pensamos que la deben utilizar. En cuanto a los recursos de apoyo en procesos de evaluación, FIAPAS ya lo sitúa en torno a un 44% en los que usan sistemas de frecuencia modulada. Vemos como solo un 7% dice contar con los recursos multimedia o subtítulos y sobre todo en los jóvenes mayores de 18 años. Sigue siendo los menores de 3 años los que apenas utilizan ningún tipo de producto de apoyo en el entorno educativo. Y también es verdad que en la adolescencia o a partir de los 15 años, según el estudio de FIAPAS, se reduce el número de usuarios de estos equipos de comunicación. Un poco más detallado y ahora veremos un poquito la comparación. Los niños del estudio que tienen un audífono es el 5%, los que tienen dos audífonos un 35%, un solo implante coclear un 18%, dos implantes cocleares un 23% y un audífono y un implante coclear un 10%. De una forma más resumida, el 93% utiliza algún medio de prótesis aditiva, alguno de ellos, un 0,4 solamente
utiliza un implante troncocerebral y un 1% implante óseo integrado. Esto no quiere decir que ambos no figuren como una prótesis aditiva, pero bueno, por las dimensiones que tenía me parece interesante reflejarlo. El 40% tienen audífonos, uno o dos audífonos, y un 51% implante coclear, uno o dos implantes cocleares. El incremento en esta década es más que evidente. En cuanto al uso más común en pérdidas bilaterales, el 35% son los que corresponden a audífonos y un 23% a implante coclear. Ya metidos en las pérdidas unilaterales, creo que también ha sido un proceso a través de las recomendaciones que hace la CODEPEP del año 2017. El incremento creo que también es un poco evidente. El 53% solamente 53% utilizan audífonos, solamente un 8% un implante coclear y el 34% no utiliza ningún tipo de prótesis. Viene a colación sobre lo que os decía, sobre las recomendaciones de la CODEPEP, de la Comisión de Detección Precoz de la Hipoacusia, el hecho de hacer más investigaciones y reforzar la idea de las pérdidas unilaterales en cuanto al uso de prótesis aditivas. El 34% no utilizan esas prótesis, me parece aún una cifra excesivamente baja. Y en cuanto a los menores de 6 años, utilizan el implante coclear un 50% y de esos el 58% son bilaterales. Aquí vemos también una progresión importante. En los menores de 18 años, el 53% utilizan implante coclear y de ellos solo el 26% son bilaterales. En los menores de 3 años no es muy significativo el uso de sistemas de compensación aditiva en cuanto a barreras de comunicación. Mayores de 15 años se reduce el número de usuarios debido al aspecto psicológico de la pubertad. Y en esta comparación quisiera reflejar un poco cuál es la situación. El programa Infantil Phonak, en el estudio que desarrolló en el año 2012, los que tenían un audífono era un 2,2%. Sin embargo, ya en el estudio del año 2018, pues ha pasado a un 6%, frente al 42 escasamente que utilizaban dos audífonos. En el estudio de FIAPAS figura un 38%. Los que utilizaban un implante, según nuestros estudios, eran un 23% aproximadamente, y el estudio de FIAPAS un 20%. Y los que utilizaban dos implantes, para nosotros era un 20%, y el incremento es sustancial hasta un 25%. Los que utilizaban un audífono más un implante está figurando en un 13,4%, mientras que en el estudio de FIAPAS lo figura en un 11%. A partir del año 2019 pensábamos que dentro del programa infantil Phonak y Phonak debíamos motivar el hecho de que tener audífonos para aquella población que nosotros denominamos audífono social pediátrico, para aquellos niños con pocos recursos y necesidades globales exactamente igual, individuales y también geográficas de los niños con algún tipo de discapacidad auditiva. Por ello, sugerimos que los centros de atención preferente pues tuvieran la oportunidad sin coste para los padres en este audífono social pediátrico con la tecnología Phonak. ¿Y cuáles serían las condiciones óptimas o las condiciones mejores para llegar a ser un centro realmente infantil con todas las posibilidades técnicas, todas las posibilidades de mobiliario que permitieran una adaptación protésica a los niños en óptimas condiciones? O tal vez cuáles deberían ser los recursos que les tendríamos que dotar para que así lo fueran. En estas cifras que barajamos nosotros, entendemos que un centro
que se considere o que se quiera considerar pediátrico debería tener un 29% de la población de usuarios de este centro. Tenía que ser aproximadamente un 29 o un 30%. El resto serían adultos mayores de 18 años. En niños menores de 18 años, seguramente el 43% tendrían audífonos, se les habría adaptado audífonos, y el 57% de ellos no. ¿Cuáles son? Entonces, el 50-51% de estos niños serían solamente de evaluación auditiva, descartes de pérdida auditiva, por los motivos que si fueran. El 42% se les habrían adaptado audífonos y un 7% otros, como pueden ser pues, tapones de baño, el sistema de FM, etc. Y en el total de usuarios de un centro X, los adultos figurarían un 88% y los niños con audífonos deberían figurar entre un 12 y un 15% según nuestra opinión, para que tuvieran todas las capacidades profesionales y experiencia para poder adaptar a niños a los audífonos en óptimas condiciones, o al menos en las mejores condiciones. Y a partir de aquí vamos a elaborar, en principio, en primer lugar, las evaluaciones audiológicas, hacer una composición de métodos de trabajo y vamos a ver casi todo, aunque progresivamente iremos incrementando todas las sesiones, lo que tiene que ver con los niños con discapacidad auditiva. Os emplazamos hasta la próxima semana para comenzar con esto que os comentaba, con la evaluación audiológica pediátrica infantil y algunos vídeos para reflejar cuál es la metodología que empleamos. Saludos.